Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la apertura del tercer ojo o de la apertura del ojo espiritual. Actualmente estamos mucho más enfocados al mundo material. Incluso la observación que ha tomado importancia es la observación científica, que es únicamente observación racional a través de un método. Lo que vamos a tratar hoy es totalmente contrario porque no se busca un método racional, sino un entrenamiento de la sensibilidad para llegar a tener, digamos, más claro y mucho más consciente cosas que no necesariamente son racionales, que tengamos nosotros esa información o esas claves acerca del mundo y sin embargo las tenemos por una extraña razón. Esto ha pasado, digamos, de muchas formas. Hay muchísima gente que dice haber predicho, digamos, cosas negativas o cosas positivas que llegaron a su vida. Gente que automáticamente viendo a una persona sabe que esa persona puede tener intenciones malas. Hay casos incluso donde personas se han salvado a sí mismas de un peligro escogiendo otro camino, otra forma de irse a la escuela o al trabajo que comúnmente no tomaban, pero que por una razón ese día lo hicieron. Yo conozco, por ejemplo, el caso de un conocido mío que le dio por cerrar las cosas de su casa muy bien, o sea, las puertas, poner cadenas en las cosas, y lo hizo por una corazonada, o sea, simplemente le llegó como esa información de forma prácticamente irracional y le dio una corazonada de que algo estaba mal. Entonces ese día decidió como tomar todas las precauciones porque sentía que algo malo iba a pasar. Al otro día iba a hacer un viaje. Entonces, bueno, al otro día efectivamente cuando hizo el viaje sí intentaron robar su casa, ¿no? Entonces vemos cómo este sexto sentido, como muchas veces le llaman, nos puede salvar o nos puede solucionar distintos problemas y muchas personas alrededor del mundo han hablado de este fenómeno. Puede haber dos explicaciones acerca de esto, ¿no? Una explicación un tanto más racional y una explicación un tanto más espiritual. La explicación más racional igual es bastante interesante. Nos dice que nosotros inconscientemente tenemos mucha información que conscientemente no tenemos. Por ejemplo, yo todo el tiempo escribo bastante rápido en el teclado, ¿no? Y al igual que seguramente es el caso de muchos de ustedes. Pero si me dicen, oye, ¿dónde están las letras? Yo conscientemente no puedo saber dónde están. O sea, yo lo hago de forma automática, inconsciente, y estas acciones inconscientes que no sabemos cómo sabemos o que no tenemos un método racional para haberlo hecho un estudio o algo, se nos dan simplemente porque nuestro inconsciente es capaz de procesar mucha más información que la que nosotros somos capaces de procesar. Entonces ocurre muchas veces que al interactuar con alguna persona vemos en ella algún gesto que conscientemente no podemos leer, o sea, no podemos pasar, digamos, a la razón, pero que nuestro inconsciente está captando ciertas intenciones, ciertas cosas que nuestro consciente no. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, que simplemente lo puse como ejemplo, pero sí es algo que pasó, pudo haber sido que él a lo mejor saliendo percibía a una persona que estaba observando, pero conscientemente no, simplemente su inconsciente lo percibió y automáticamente como que se activaron alarmas porque el cuerpo es muy sensible a diferentes alarmas. Conscientemente no percibimos toda la información que llega a nuestro inconsciente. Entonces esto provoca que nosotros podamos acceder a informaciones que no conocíamos que nosotros teníamos, ¿no? Otra explicación es la explicación un tanto más mágica, un tanto más espiritual, que nos habla de que tenemos un yo superior, un espíritu que es mucho más sabio, una parte que es mucho más sabia, que incluso trasciende la temporalidad, incluso puede leer lo del pasado, puede leer energías y todas estas cuestiones. Cualquier explicación a la que se inclinen ustedes, bueno, es válida. Muchas personas se preguntan, ¿cómo yo voy a saber que estas intuiciones que estoy teniendo, por ejemplo, acerca de una persona, acerca de un lugar, son reales o son parte de mi imaginación? Esto es claramente una pregunta sumamente válida y sumamente problemática en esta cuestión de la intuición, porque a pesar de que nuestro inconsciente nos puede traer mucha información real y mucha información, digamos, clara acerca de la realidad, o sea, que corresponde, hay gran parte de la información inconsciente que es totalmente errada. Por ejemplo, si yo de chica viví una experiencia traumática como caerme en una bicicleta roja, cuando vea una bicicleta roja, aunque no me acuerde de eso, voy a sentir un poco de desagrado, voy a sentir una mala energía, algo así. Entonces, pueden ser experiencias pasadas igualmente que se quedaron en el inconsciente, nos generan desagrado, nos generan una sensación de querernos alejar, una sensación de peligro. Y a la inversa, ¿no? También nos puede generar como buena vibra, nos puede dar una buena sensación, ¿no? Por algo
bueno que tuvimos en la infancia y puede ser algo errado. Entonces, a pesar de que el inconsciente puede ser una fuente muy potente de información clara y de información objetiva acerca del mundo, también puede ser fuente de errores. Entonces sí, estas cuestiones sensibles, tanto que pueden acertar bastante bien, tanto como pueden fallar. Pero bueno, vamos a pasar un poco a la cuestión histórica, la cuestión de mitología, y vamos a tratar diferentes culturas, como lo ven. La más conocida es la historia de Shiva, del dios Shiva, que es el dios que abre su tercer ojo en la India. Y esta apertura de su ojo se dio a partir de Kama, que representa la lujuria, el deseo. Kama le lanzó una flecha a Shiva en el corazón, despertó su tercer ojo y ese ojo calcinó a Kama. Lo que yo interpreto de este pasaje es que esos deseos de lujuria, esos deseos que, bueno, parten más de esta cuestión carnal, generan muchas veces sufrimiento, ¿no? Lo decía Buda, que la forma de salvarnos un tanto del sufrimiento de la vida es abandonando un tanto los deseos hacia las cosas, ¿no? Entonces, al herirlo al corazón, hacerse consciente, digamos, que había tenido una herida de Kama, él decidió abrir su tercer ojo, que su tercer ojo sería la apertura de algo que ya está más allá de ese deseo, más allá de esas cuestiones, digamos, más carnales, y toca curiosamente la parte más superior que tenemos, la parte más objetiva, y puede ver el mundo de forma mucho más clara y de forma mucho más vívida. Y ese tercer ojo calcina, digamos, esta parte más del ego, esta parte más como un tanto primitiva, un tanto como instintiva, como de pulsiones, no sé. La elimina prácticamente al abrir su tercer ojo, porque ya va a ver todo desde un punto más de unidad, va a ver todo desde un punto de vista más universal. Al contemplar, digamos, este absoluto, al tomarlo en cuenta, al tan solo divisarlo por medio de esta intuición, como que toda esta cuestión subjetiva como que se calcina o se pierde. Y esta es la cuestión de la India, la cuestión más conocida, y donde se habla también de este chakra del tercer ojo, del que somos capaces de conectarnos con esa intuición. Y como les decía, desde mi interpretación, la intuición no es más que tener una comunicación mucho más fluida, un movimiento mucho más fluido, consciente e inconsciente. La gente generalmente que presenta estas cuestiones de intuición está mucho más conectada con sus sueños, está muchísimo más conectada con esta parte sensible. Entonces un camino muy importante es esta conexión, estar pendientes de nosotros mismos, estar pendientes de nuestros pensamientos, autoconocernos. Creo que el primer paso para desarrollar la intuición o abrir el tercer ojo es el autoconocimiento, ¿no? Aparte, digamos, del tercer ojo de la India, que es bastante conocido, esta idea del tercer ojo, que es un ojo vertical que se encuentra en esta zona prácticamente. Muchas culturas han hablado del ojo como el ojo espiritual, como la apertura del ojo espiritual, y lo hablan en mitos de diferentes dioses. Ya les he mencionado en varios videos la cuestión, por ejemplo, de Odín, ¿no? Que Odín que dio su ojo en sacrificio a cambio del conocimiento. Odín en estos ritos de iniciación lo que hace es prácticamente colgarse en el árbol Yggdrasil, que es un árbol muy importante en la mitología nórdica. Me recuerda muchísimo a la carta justamente del colgado del tarot, porque bueno, antes de ello tenemos la carta 11, que el 11 ha sido relacionado con un número de iniciación y habla del dominio de la conciencia en lo que respecta a las pulsiones, como el dominio de uno mismo, ¿no? El dominar uno mismo sus propias pasiones, y es algo muy importante para la iniciación. Y posteriormente está esta carta, la carta del colgado, que justamente es también tiene connotaciones del sacrificio. Y posteriormente viene la carta de la muerte, que es una transformación completa de uno mismo, que es para un renacimiento, o sea, no la muerte completa, sino justamente una muerte que se da para un futuro renacimiento mucho más completo. Lo cual hemos hablado, por ejemplo, en las culturas también chamánicas, ¿no? Esta noción de muerte con la idea del renacimiento, pero el renacimiento ya con una conciencia superior, ya con contacto con el otro mundo. La cuestión aquí es que la muerte va a estar muy ligada con esta apertura del ojo o esta apertura de la conciencia, porque para estas culturas era muy importante como desdibujar, digamos, esa línea entre el mundo de los vivos, de los hombres, el mundo de las cosas materiales, y el mundo de las cosas sutiles o espirituales, ¿no? Básicamente.
Entonces el chiste era desdibujar esta línea. En el caso de la historia de Odín, Odín justamente después de esa prueba de estar colgado en el árbol, quiere beber de unas fuentes que son las fuentes del conocimiento, y estas fuentes se ubican justamente a las raíces de este gran árbol. Entonces, quien le impedía, ¿no?, el que se acercara a este conocimiento era un gran gigante, que es el gigante Mimir. Y este gigante Mimir lo que va a hacer es impedirle el acceso y le va a pedir un sacrificio. Y uno de esos sacrificios es la pérdida del ojo de Odín. Odín va a tener que entregarle su ojo. Esto es muy metafórico porque su ojo de esta manera va a adquirir como la sabiduría, y va a ser de este acto, de estos viajes de Odín, de estos viajes de iniciación de Odín, que van a surgir las runas o los oráculos, ¿no? Entonces es muy importante esta cuestión del sacrificio, es muy importante la cuestión del ojo como ese centro de sabiduría, y lo vemos en diferentes culturas, ¿no? Como vimos en esta cuestión de las culturas nórdicas, donde Odín es un dios tan importante de la sabiduría, del conocimiento, pero para llegar a este conocimiento tuvo que realizar un sacrificio. El ojo que sacrifica a Odín en este viaje para poder beber o para poder tener acceso a las aguas del conocimiento es el ojo izquierdo. Esto tiene un simbolismo muy particular porque es el ojo izquierdo lo que se asocia al inconsciente. En el caso de las personas diestras, claramente tenemos mucho más control, mucha más conciencia de nuestro lado derecho y mucho menos de nuestro lado izquierdo. Entonces el ojo izquierdo siempre va a ser la representación de estos mundos inconscientes. La cuestión de conectarse con la intuición es un poco poder disociarse, ¿no?, de esta parte consciente, o que esta parte consciente pueda callar un poco esas voces para que la parte inconsciente, que es mucho más sutil, mucho más, están más en los sueños, en un plano donde no se alcanza a percibir completamente y son simplemente pequeñas señales, pueda activarse, ¿no? Puede activarse esta parte como más, con una percepción mucho más mermada, pero mucho más clara de las cosas. Entonces es muy interesante que sea el ojo izquierdo que tiene que perder Odín, ¿no?, que se queda en esas aguas del conocimiento. Entonces es muy interesante cómo vemos que se relaciona esta iniciación, este despertar de la conciencia, con en parte un sacrificio, un parte de pérdida del ego. O sea, yo lo interpreto un poco como la pérdida justamente del yo, del ego, para poder observar algo mucho más grande, algo mucho más espiritual, mucho más trascendental y mucho más grande. Y entonces te tienes que disociar un poco de ti mismo. Con esto, por ejemplo, estábamos hablando de esta cuestión de que el inconsciente, la intuición falla. Justamente su fallo es que muchas veces está contaminado por vivencias que tuvimos de este pasado. Si nosotros estamos como muy concentrados en nuestra parte material, en nuestra parte corporal, en todo esto, en nuestro yo como yo que tuvo vivencias, como un yo como más concreto, en ese sentido como que se vuelve mucho más difícil contactar con la pureza de la intuición, ¿no? Se vuelve mucho más difícil. Entonces, lo que plantean estas culturas al hablar de sacrificio es justamente esta noción de poder, como poder un poco romper con tu yo, ¿no? Romper con tu ego, por decirlo así, decirlo de esta manera como más clara, que tu ego sería aquella que acumuló vivencias, que está lastimado, que está herido por el paso del tiempo. Y al perder un poco, digamos que separarte un poco de esa parte, que esa parte como más personal, más subjetiva, tú accedes a esta parte mucho más universal. Cuando nosotros estamos conviviendo con muchas personas y nosotros estamos mucho en nuestro interior, en nuestro yo, todas las cosas que hagan las personas, en vez de verlas con claridad, con clarividencia, por decirlas así, las vamos a ver en relación a nosotros. Ay, es que me vio feo, en vez de ay, es que estaba triste porque tuvo un día difícil, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces va a estar contaminado por ese yo. Entonces justamente en los ritos de iniciación justamente está esta cuestión del sacrificio, ¿no? Primero del control de uno mismo, controlarse uno mismo para poder llegar a un punto más elevado, controlar las pasiones, autoconocerse. Posteriormente hacer un acto simbólico de autosacrificio, sacrifico yo mi ego para tener claridad de mente, y posteriormente pues una renovación, una purificación, como vimos en el caso de Shiva, Kama quedaba calcinado, ¿no? Por eso está esta cuestión de la muerte, porque la muerte rompe con todo el orden, con todas tus creencias, con todo lo que tú creías acerca del mundo. Entonces en ese momento tú puedes ver con claridad, como que entras en un estado de purificación.
Y es lo que pasa, por ejemplo, con Odín. Nuestro lente, digamos, se va haciendo más opaco. Es un poco cuando usas un lente al inicio, cuando te lo dan y eres niño, pues tú puedes ver con más claridad desde esta percepción como más espiritual, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, pues el lente se va rayando, se va rompiendo. Entonces, este acto como de sacrificar es como hacer un cambio de lente, prácticamente lo tiro y voy a iniciar con un nuevo lente para ver prácticamente el mundo desde otra perspectiva. En otras mitologías es el mismo caso, ¿no? La mitología egipcia también plantea la cuestión del ojo. Es lo curioso, y les va a parecer súper curioso, es igual el ojo izquierdo. Horus era un dios solar, es un dios solar que peleó con el dios Set, que es el dios del caos, es el dios de... No se puede decir malo porque sería un contexto como más cristiano, porque es un dios que también se adoraba todo, pero el dios Set era el dios del desierto, era un dios un tanto como del caos, de lo que no se puede controlar. Y por ejemplo, el padre de Horus, que era Osiris, era el dios de la civilización, el que traía el conocimiento al mundo como de lo que se puede organizar, de lo que se puede ordenar. Es una cuestión como más racional, una cuestión menos caótica, ¿no? Horus va a pelear con Set, con el dios Set, y en esa pelea, en esa gran batalla que se da entre estos dos dioses, Horus va a perder su ojo izquierdo. Y cuando pierde este ojo izquierdo en esta batalla, el ojo se parte en muchos pedazos, pero el dios de la sabiduría, que es el dios Thoth, logra encontrar todos estos pedazos y los logra ensamblar y volver a armar el ojo de Horus. Igual es el ojo izquierdo, y es muy llamativo cómo es el dios de la sabiduría el que lo vuelve a armar. Un poco como lo que les decía del inconsciente, ¿no? Tan simple como algo que podemos explicar, digamos, de manera como más tangible, ¿no? Cuando nosotros estamos teniendo estas intuiciones, muchas de ellas pueden estar equivocadas. ¿Por qué? Porque pues estamos juzgando desde nuestra vida. Entonces, para nosotros poder tener una intuición mucho más pura, tenemos que autoconocernos, y este de autoconocerse, de entrar a uno mismo, pues se vuelve muchas veces también un camino un tanto doloroso, porque ya sea nos encontramos nuestras sombras, nos encontramos todo las partes como negativas, tenemos que desarmarnos y volvernos a armar. Esto obviamente todo metafóricamente, es un acto de muerte y renacimiento prácticamente, esto de entrar a nosotros como poder ver qué partes estaban como rotas, qué partes estaban bien, y hacer como una nueva cosa, ¿no? A partir de todo eso que ya estaba en nuestro interior. Entonces eso nos va a permitir como tener un ojo más abierto, un ojo espiritual mucho más, porque el primer paso para el camino de la espiritualidad, como podemos ver, es conocernos a nosotros mismos y aprender un poco de nosotros mismos antes de poder tener un ojo que vea la realidad de forma pura, ¿no? Porque antes de llegar a esa pureza tenemos que llegar a un trabajo de nosotros mismos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Compartan a sus amigos, suscríbanse, pongan la campanita y todo eso. Recuerden que me ayudan muchísimo haciendo esas acciones, y espero que les haya gustado, y los veo en el siguiente video. Hasta luego.